Bien, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a intentar entrar dentro del pensamiento positivo que va a generar que tengamos todo lo que está en nuestro corazón. Ayer decíamos que una persona tiene en su vida lo que está en su mente, pero merece lo que tiene en el corazón. Y este es un problema porque hay personas que tienen una mente virtuosa, pero muy mal corazón y siempre se salen con la suya. Y hay personas con muy buen corazón, pero que su mente está hecha un caos. Entonces su vida también está hecha un caos. ¿Y cómo es el camino? ¿Cuáles las herramientas con las que tenemos que contar, más allá de técnicas? El camino para tener una mente que sea constructiva, fuerte, tiene que ver con una linealidad con respecto a los valores. Los valores que no son los valores humanos, sino los valores que tú consideras, tu propia moralidad. Entonces, si tú crees que estás alineado con tu ser, con tu corazón, con lo que está bien y con lo que está mal, todo en la vida va a funcionar. Si tú crees realmente que hay verdad en tus acciones, en tu palabra y en tu mente, esa energía te va a llevar directo a donde quieras. Entonces ahí está ese enfoque totalmente nuevo para los valores humanos y para el despertar de la mente y de la inteligencia, que es vivir con verdad. Y es reconocer cuál es la verdad en nosotros mismos y cada momento. Y cada persona va a tener que descubrir la verdad en diferentes cosas y se va a dar cuenta de cuántas trampas hace la mente, cuántas veces se insulta, se contradice, cuántas veces decimos una cosa y al momento estamos diciendo la contraria y no lo sabemos. O tomamos decisiones y decimos que tomamos las decisiones por algo, pero hay algo oculto, hay otro factor oculto que desconocemos, con el que no contamos. Y no hay verdad, no hay integridad, no hay honestidad, no hay verdad en nosotros. Una persona despierta es una persona que vive con la verdad de su ser pura. Y aprender a vivir con la verdad es algo muy desafiante, porque en nuestra mente hay un aspecto que ocupa mucho, ocupa la mitad de la mente, que va en nuestra contra, que es como nuestro enemigo. No está fuera ese enemigo, esa sombra está en nuestra mente y va aprendiendo a la vez que nosotros aprendemos. Cada cosa que vemos, que recordamos, que hemos vivido, esa parte de la mente que está en tu contra también la ha aprendido y la va a utilizar en contra de ti. Se cuenta que el ego espiritual es el mayor de los egos. No es que sea el mayor de los egos, es que tú ya has aprendido muchísimas cosas y tu mente las va a utilizar en tu contra. Tienes que estar alerta de ese aspecto de tu mente que va a generar un engaño toda tu vida de lo que está bien, lo que está mal, lo que eres tú, lo que es la verdad. Va a intentar tergiversar todo para que vivas en esa incoherencia o para que te salgas de esa integridad contigo mismo y con el mundo y con lo que dices, con tu palabra. Y realmente no somos palabras íntegras. La buena intención es algo demasiado relativo. La buena intención, si la observamos, se convierte en una excusa para que uno se salga con la suya y para que manipule al resto. Cuando nos excusamos por algo que hemos hecho mal y sabemos que algo hemos hecho mal, siempre acabamos dando a entender nuestra buena intención. Sí, actué mal, pero es que realmente yo pensaba, yo quería, tenía muy buena intención. Entonces ahí esa buena intención es algo muy relativo y nos aparta de la verdad. ¿Cuál es la verdadera intención?
no es buena ni mala, la verdadera. Y hay que saberla entender y comprenderla y aceptarla. Y una vez que aceptas tu verdad y la verdad de tus actos, de tus pensamientos, de tus acciones ahí, una vez que aceptas esa verdad, actuar en función de ello, comprendiéndote y conociéndote. Creemos que los valores son ser buena persona, pero los valores no empiezan en la generosidad, ni en la solidaridad, ni en el servicio. Los valores comienzan con la honestidad, con la sinceridad. El valor principal que podrían tener nuestros abuelos era su palabra, eran personas de palabra. Y si decían algo, lo iban a hacer, sí o sí, lo iban a hacer. Esto es un valor importante, humano. Tú dices algo y vas a hacerlo, y vas a dedicarte en ello, en cuerpo y alma. Pero ese valor se ha perdido y ahora se considera que tiene más valor alguien que es bueno, porque se da a los demás, porque quiere ayudar a los demás, que tiene buenas intenciones y hace cosas con buenas intenciones. Entonces está bien yo que puedo enviar sanación o tener visión, ver sobre la vida de otras personas con la intención de ayudarlas, eso estaría bien. Para mí no estaría nada bien, sin embargo muchas personas que trabajan en lo mismo que yo consideran lo contrario, que hay que hacer magia a otros, o sanaciones, o darles mensajes que no te piden, o darles consejos gratuitos, porque tienen buena intención. Y esa buena intención no te ayuda a ser mejor persona. Esas intenciones o esos deseos no son más que deseos de esa sombra de tu mente, por ser algo diferente de lo que ya eres. Y la espiritualidad, la inteligencia, que están muy de la mano, la inteligencia creativa, la inteligencia y la lucidez y la espiritualidad están muy de la mano. También tienen una relación con ser totalmente honesto. La espiritualidad no es evadirte de la materia, es ser coherente con ella y vivir en la verdad. Se puede ayudar mucho a una persona dándole una sonrisa o un abrazo, pero a lo mejor se ayuda mucho más ayudándola a que tenga un trabajo y gane dinero, diciéndole que no y poniéndole límites, dejando de pedir explicaciones, excusas, justificaciones. Entonces, la sombra que hay en nuestra mente, que no vive en la verdad, lo único que hace es buscar excusas para sentirse separada, y es el ego. Y para sentirse separada del resto, va a sentirse que sufre más que los demás, que nadie la quiere, o que es más feliz que otros, va a compararse físicamente, va a buscar tener fama y reconocimiento, va a intentar vivir esa separación en el dolor y en el triunfo constantemente, tener algo propio. Y la mente que vive en la verdad no se plantea ni lo que tiene, ni lo que es, ni lo que ha logrado, ni siquiera la fama que tiene. No se plantea ninguna de esas cosas. Simplemente vive en la verdad del aquí y el ahora, en la verdad de lo que está ocurriendo alrededor. Cuando ante esa verdad, un mal gesto, un mal pensamiento, no hacemos absolutamente nada, ese pensamiento va a ocurrir mañana y se va a repetir. Cuando ante ese pensamiento negativo que hay en nuestra mente, o esa actitud negativa, o esa situación negativa, actuamos, somos honestos con ella y actuamos, entonces no se va a repetir ese pensamiento, se borrará. Entonces, ahora que hace frío, imaginaros, sale mi hijo de casa y sale con manga corta. Y yo, ¡ay, Dios mío, se va a acatarrar! Y al momento veo ese pensamiento y me doy cuenta de que ese pensamiento no está bien, ni para mí ni para él, no está bien.
no es correcto y no ayuda en absoluto. Entonces, en el momento que me doy cuenta, ya estoy en esa verdad. Ya he visto esa verdad. Mi mente ha creado un pensamiento, tal vez sea un patrón mental, tal vez sea un pensamiento que me ha venido otra persona, o tal vez yo lo haya generado y lo crea de verdad. Pero hay un pensamiento que me hace daño a mí y hace daño a otras personas. Entonces lo veo y esa es la verdad. Ahora, ¿qué hacemos ante esa verdad? ¿Cómo actuamos ante ella? Lo primero es, tú ves esa verdad, la observas, comprendes que tu mente ha generado un pensamiento negativo. Directamente puedes excusarte o puedes apartarte de esa verdad. No, no es culpa mía, es que es un patrón mental. Mi madre y mi abuela siempre decían lo mismo. No voy a cambiar el pensamiento, mañana volverá a aparecer porque mi madre y mi abuela hacían lo mismo y decían lo mismo. No voy a transformar mi mente, no voy a actuar ante esa verdad. He elegido una actitud muy pasiva. Hay un conflicto en mi mente, hay un conflicto y genero dolor en otras personas y en mí al creer eso. Y ante ese conflicto que lo veo y soy consciente de él, me excuso y no hago nada. Porque yo no tengo la culpa, soy víctima. Soy víctima de los pensamientos de mi madre y de mi abuela que pensaban lo mismo. Si sale el niño en tirantes a la calle, se acatarrará. No es un pensamiento mío. Y ahí tenemos una actitud muy pasiva ante la verdad. La hemos logrado ver. Un problema mayor es cuando ni siquiera se ve esa verdad. Pero en este caso hemos logrado ver esa verdad y no hemos actuado. Otra es ya entrar en generar dolor fuera. Yo ya sé que existe esa verdad. En vez de solucionarla, en vez de hacer algo con ello o de dejarlo quieto, lo que hago es decirle a mi hijo, abrígate por favor y ponte un jersey que si no yo me siento fatal. Entonces mi forma de actuar es generar dolor en otros. Hay un conflicto. Yo no soy capaz de resolverlo en mí. No soy capaz de resolver ese pensamiento en mí. Entonces obligo a los demás a que lo resuelvan para dejar de sufrir. He visto la verdad, he comprendido que hay un conflicto en mi mente y en vez de resolverlo, obligo a los demás a que cambien su vida para yo estar bien. En el último caso, yo veo ese pensamiento, me doy cuenta de que es un patrón mental adquirido, me doy cuenta de que hace daño a mí y a otras personas y le doy la vuelta. Y le doy la vuelta, puedo darle la vuelta de cualquier forma, como sepa. Tal vez lo único que se me ocurre es, como va a ir a correr, seguro que no pasa frío. O tal vez lo que se me ocurre es, fíjate que listo, se está fortaleciendo. Este chaval no va a coger ningún catarro en todo el invierno si sale así. Pero le doy la vuelta a ese pensamiento, o lo rompo en mi cabeza. No lo alimento, entonces mañana no tendré el mismo pensamiento. Le he dado la vuelta. Si esto lo vemos en las relaciones, tenemos un patrón de cómo actuamos. La primera es no ver la verdad, no ver lo que está ocurriendo, ni siquiera darnos cuenta. La sombra de nuestra mente ha crecido tanto que vivimos en una deshonestidad, en un autoengaño, y eso nos genera frustración, impotencia. No sabemos por qué ocurren las cosas, no sabemos por qué tenemos los pensamientos que tenemos, no podemos parar el ruido mental. Está ocurriendo algo y no lo podemos ver, y eso sería lo primero. Pero gracias a las técnicas que tenemos de meditación, pues nosotros somos de ese otro grupo que sí ve la verdad. Todavía no sabemos lo que hacer con esa verdad, pero vemos la verdad. Y eso es peor todavía, porque te ves y ves tu crueldad, tu envidia, tu angustia, ves todo eso y dices, me cachis en la mar, qué personaje soy tan horrible. Porque te ves todos esos fallos. Y estamos en ese grupo en que los ves. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Podemos intentar no hacer nada y sentirnos víctimas y decir, es que no me queda más remedio que sufrir esto porque es como soy
y poner una frase tipo, Alter ya lo dice, yo soy así. Esa excusa puede funcionar. Y no hacer absolutamente nada, no cambiar los pensamientos ni las actitudes. Hemos visto la verdad y no cambiamos nada, no le damos la vuelta. No le damos la vuelta, lo que me llega es que corregir un poquito eso, no es solamente darle la vuelta. Si no te queda más remedio, le das la vuelta al pensamiento. Si yo no soy capaz de quitarme el patrón mental de cómo sale el niño con tanto frío a la calle, con camiseta, se va a catarrar. Estoy haciendo un decreto, se va a catarrar. Pues en ese momento, si no tengo otra opción, la más fácil le doy la vuelta, que se va a catarrar con lo fuerte que está. Se pondrá a correr y si tiene frío vendrá a casa y se pondrá un jersey. Entonces ahí le estoy dando la vuelta al pensamiento. Esa sería la manera más sutil de arreglarlo. Tenemos otras formas. Podemos agarrar una goma de borrar mágica e imaginar cómo borras ese pensamiento y haces otro nuevo. Y creas otro nuevo. Entonces, si ya te imaginas el niño como viene con el moquillo, con fiebre, borras esa imagen y generas una nueva. Esta es la forma que yo suelo utilizar, por cierto. Entonces, visualizo cómo voy a llegar a casa de un viaje. Estoy en Madrid, en Pamplona, y visualizo cómo llego a casa y de repente me doy cuenta de que vuelvo con un papelito de multa. Borro corriendo esa imagen o la rompo en pedazos y me imagino cómo llego sin el papelito de la multa. La cambio, la transformo. Cuando yo de niña aprendí metafísica, que me enseñaron mis padres, la imagen esa se rompía como un cristal en 1000 pedazos y creabas otra nueva. Luego los angelitos me enseñaron con una goma de borrar. Entonces la goma de borrar es súper útil para todos esos pensamientos que dices, ¿y yo para qué quiero tener este pensamiento? Bórralo. Pero una vez que lo borres hay un vacío y no queremos vacíos. Vamos a crear un pensamiento contrario y positivo. Si el pensamiento que hemos borrado lo hemos estado diciendo durante 1 año, 2 años o 3 años, cada año, para darle la vuelta requiere al menos un mes de transformación. Cada año de un conflicto, de una enfermedad, va a requerir como un mes aproximado o una luna aproximada de sanación. 1 año solar, 1 luna. Porque el año solar es el hombre, es lo masculino, y la luna es lo femenino. Y la luna manda en casa. Entonces una sola luna puede con 1 año entero solar. No vamos a hacer el ciclo de todas las lunas. Vamos a entrar dentro del inconsciente en una luna y vamos a sanar ese pensamiento. Si ese pensamiento lo hemos repetido durante 10, 20 años, pues al menos sí que necesitaremos un ciclo de 1 año. Esos que duran 10, 20 años que os vais a encontrar en vuestra mente, que os generan más autoengaño, más farsa, como la sensación de que puedes salir a la calle y enfermar. A ver, ¿qué pensamiento es ese de que puedes salir a la calle y enfermar? Claro que vas a enfermar de alegría, de salud, de aire fresco, vas a enfermar de vida, porque estás dentro de casa y estamos todos atrapados en casa, escondidos, no nos da el aire ni la luz, y claro que vas a enfermar de salud, pues como ese pensamiento. Entonces, tú cuando giras y le das la vuelta a ese pensamiento, lo borras y creas otro, vas a tardar dependiendo de lo que necesites. Y estos que son tan largos corresponden a los miedos más profundos de tu mente. Los miedos van a generar algo que nos asusta mucho, con lo que no podemos lidiar, no podemos cambiar, que son nuestros deseos. Deseos que se van a convertir en necesidad. Tipo comer algo rico, o estar con esa persona que te ha gustado de pronto, o hacer ese viaje, o comprarte algo que no necesitas. Tienes un deseo y ese deseo esconde un miedo tremendo. Entonces el deseo no lo puedes controlar. Si no lo haces realidad de una forma u otra, se va a convertir en una necesidad en tu vida.
algo con lo que no puedes vivir o algo que el día de mañana seguirás pensando, lo necesito, lo necesito. De alguna forma ese deseo cada vez va a ser más fuerte, sobre todo si no lo haces realidad, y va a seguir en tu mente. Y ese deseo tiene detrás un miedo. Muchos de los deseos que son más visibles en nuestra mente y que no conseguimos hacer realidad porque los bloqueamos y los bloqueamos, hablan de deseos sexuales. Por todos nuestros tabúes o por todo lo que no queremos vivir y sabemos que no nos gustaría, pero está en la mente. Entonces esos deseos lo que están mostrando son miedos. Miedos de tu soledad, miedos de que te van a abandonar, de que te van a hacer daño. Detrás de esos miedos está ese deseo. Tú no puedes hacer nada con ese deseo, se va a repetir en tu mente y cuando creas que ya lo has superado, volverá a aparecer de otra forma. Y se intentará contentar. Tipo, bueno, pues si no voy a hacer eso que querría hacer, voy a hacer esta otra cosa. Si no puedo hacer eso que me gustaría, voy a comer chocolate. O voy a comprarme un coche o unos zapatos nuevos. De alguna forma, ahí tenemos un miedo que no estamos viendo, que está escondido totalmente y que se transforma en deseos en nuestra vida. Aplacamos esos deseos y el día de mañana hay necesidades vitales muy grandes que son más fuertes que nosotros, como gritarle a alguien. A veces lo único que queremos es pedir perdón o dar un abrazo y tenemos miedo de que nos rechacen o de que nos traten mal. Y llevamos muchos años sin hablar seriamente con ese familiar y tenemos miedo de que vayan mal las cosas y hemos guardado ese miedo mucho tiempo. Y se transforma en un deseo. En el deseo de lo que sea, de que esa persona nos pida perdón, de que nos dé un abrazo, de gritarla. Pero contenemos ese deseo de decirle las cosas que queremos decirle y lo contenemos porque sabemos que eso está mal. Llega el día de Navidad o Nochebuena y soltamos todo. Y lo soltamos y es una necesidad, no podemos callárnoslo, no podemos no gritar o no podemos chismorrear. No podemos, lo soltamos. Y ahí tenemos detrás de ese deseo, de esa necesidad que ha salido de nosotros de gritar, de reñir, de comer de más, incluso de emborracharse. Detrás de esa necesidad está ese deseo y detrás de ese deseo está el miedo profundo con el que tenemos que lidiar. Y ese miedo profundo es el que una vez que lo ves, tienes que decidir qué haces con él. O haces algo o no haces nada. No puedes obligar al mundo a que cambie. Si tu miedo es a estar sola o tu miedo es a que te traten mal o te rechacen, si tu miedo tiene que ver con eso, entonces puedes no hacer nada y decir, vale, tengo este miedo. No actúas. Puedes decir a los demás, por favor, no te alejes, si te alejas me siento mal, me moriré si me abandonas. O puedes darle la vuelta a esos pensamientos y a esas actitudes, hacerte cargo de esa verdad y entonces todos los deseos que emergen de ese miedo desaparecerán. Todos los deseos inconscientes que no te gusta tener y que tienes relacionados con ese miedo se van. Y estos son los ciclos largos de pensamiento. Ahí estaríamos hablando de cosas que llevan con nosotros toda la vida y sanaciones de más de un año. Los pánicos suelen ser más de un año, rehacer toda la estructura que hemos creado en función de ese miedo. Nuestra postura, que casi todo el mundo tiene un hombro más levantado que otro, ciertos gestos que hacemos, cómo nos defendemos o cruzamos de brazos, ciertas manías, incluso no ver bien, no poder enfocarte cuando ves, tener que usar gafas, con qué pie te levantas por la mañana, si te duelen los zapatos o no te duelen, si te sienta bien o mal la comida. Ahí estamos en esos pensamientos largos, en esas creencias o miedos de un año entero de sanación. Requieren un año entero en el que cada día tienes que transformar ese pensamiento de miedo, porque tú ya no ves el miedo,
lo que estás viendo son todos los deseos que surgen a raíz de ese miedo. Y ese miedo, que casi siempre es el abandono de papá o mamá, casi siempre es el niño que está solo en la cuna llorando, que se cae de los brazos del hermano mayor porque el hermano mayor no sabe sostenerlo bien de bebé, o que se le olvidan darle de comer de vez en cuando, o que hay un perro en la casa ladrando sin parar. Esos miedos que surgen de bebé generan toda una estructura de pensamiento que incluso afecta cómo pisa tu pie en el suelo cuando caminas, cómo respiras, cómo reaccionas si alguien te insulta o alguien te agrede, o cómo reaccionas si alguien te dice que estás bellísima y que hoy va a ser un día espectacular. Todas esas reacciones surgen de esos miedos de bebé. Entonces no podemos de un momento para otro decir, sí, mi mamá me quiere y me coge en brazos y yo no me voy a caer. Y borro los pensamientos de miedo. No, tienes que tener todo un proceso porque has creado toda una estructura de pensamientos que rodean ese primer miedo. Y aquí hay una tendencia, que posiblemente sea porque hay bastante gente que tomó el biberón, de ponerse de pie antes de gatear. El niño que se pone de pie demasiado pronto y todavía no ha gateado. Y digo que puede ser del biberón porque con el biberón un bebé se infla mucho y entonces no gatea tanto. Pero por alguna razón pues hay una tendencia aquí a decir, mira, antes de gatear ya camino. Y es esa tendencia a decir, yo puedo con esto. Y yo puedo con todo en la vida solo. No necesito ayuda de nada ni de nadie. No necesito ni aprender. Si esto lo miro en un momento, me lo aprendo y ya lo puedo hacer. Entonces es un valor, una sensación de ser valiente innecesariamente y muy torpe, que puede generar muchos problemas, que nos ha ayudado a lo largo de la vida a sobrevivir en asuntos sencillos como pueden ser el trabajo, el dinero, los estudios, cosas prácticas, pero no nos ha ayudado a sobrevivir en las cosas más emocionales que requieren ciclos mucho más largos. Nos ha obligado a ir más rápido y a estar más solos. Es esa idea de decir, no voy a ir paso por paso, yo quiero ir a aquello y voy a ir a aquello y nada me va a detener. Nada me va a parar para lograr lo que yo quiero, sé que puedo con ello. Es muy valiente, aparentemente este pensamiento es muy valiente, pero a lo mejor hubiera venido un poquito mejor ir paso por paso, aprender, observar. Al no haber ido paso por paso, es que tenemos un gran miedo de estar solos, de que nadie nos ayude en ese camino hasta que podemos empezar, de que nadie nos dé esas pautas o que nos quedemos a medias o que no nos salga bien. Cuando uno no tiene el control de su vida, puede tener pánico y creer que le va a ir todo mal. Pero si profundizamos y superamos ese miedo, cuando no tienes el control de tu vida te sientas realmente bien, porque sabes que el control lo tiene algo superior a ti y confías en ese algo superior a ti. Cuando te has sentido tiernamente amado en tu infancia, en el momento que no tienes el control en tu vida no pasa nada. No tienes miedo. Sabes que el control lo tendrá algo superior. No es el Padre o la Madre, va a ser el Padre o la Madre celestial. Pero algo superior a ti tiene el control. Y te tranquilizas y te dejas llevar. Entonces ese patrón de miedo, de pánico, que normalmente se originaría en ti, la necesidad del control, desaparece. Para hacer esto es un ciclo largo de aprendizaje. Si no podemos de ninguna manera, si somos personas muy controladoras, que nos autoengañamos mucho, que queremos agarrar todas las cosas y hacerlos por nosotros mismos, entonces para lograr ese ciclo largo hace falta hacer un proceso largo. No basta con un trabajo de un día o dos.
Por ejemplo, subir un monte, hacer el Camino de Santiago, ese tipo de cosas que hacen que pierdas el control de todo y dediques un tiempo de un mes, varios meses, a algo superior que te guíe. Y entonces va surgiendo una confianza. Y necesitamos esa confianza para volver a vivir en la verdad. La mentira es control. El control que tenemos, la sensación de que nosotros tenemos que hacerlo todo solos, detrás del cual hay un miedo a que la otra persona también acierte, porque si acierte, dejaremos de estar solos, y nos gusta estar solos, y hacerlo todo solos, y ser los protagonistas de nuestra vida. Pues detrás de todo esto nos vamos a encontrar ese miedo a la soledad que nos gusta tenerlo y nos gusta sentirnos solos, porque ahí está la mentira. Estoy solo, lo he hecho todo yo solo, yo he sido capaz de superarme solo, me he puesto de pie antes que los demás, he logrado cosas que nadie más logra, he llegado donde nadie se hubiera imaginado que llegaría. Nos gusta estar solos. La mentira, el autoengaño, se apoya en esa soledad y se agarra a ella. Cada día podemos decir que empieza una etapa nueva. Cada día comenzamos un ciclo nuevo. Y igual que existen ciclos solares o lunares, existen esos ciclos solares y lunares en nuestra propia mente y en todos nuestros órganos. Todo nuestro cuerpo tiene un momento hacia afuera y otro momento hacia adentro. Una energía que fluye hacia afuera y otra energía que fluye hacia adentro. En esa energía que fluye hacia afuera tú actúas y creas imágenes, sueños, generas conversaciones. Esto que estoy haciendo es una energía hacia afuera. Para poder hacerlo hace falta una energía hacia adentro de mi mente y de mi cuerpo, que es el dormir. Pero también puede ser el meditar, ir hacia adentro. Y entonces no solamente no estoy creando, a lo mejor creo sueños, sino que estoy yendo hacia mí y descubriendo lo que hay en mí, nutriendo, rehaciendo. Se requiere ese ciclo hacia afuera y ese ciclo hacia adentro. La persona que tiene mucho miedo no soporta los momentos de ir hacia adentro. Vive mal en el silencio o en la soledad. Le cuesta dormir. Le cuesta estar en silencio. Le cuesta solo observar. A veces no se concentra ni siquiera mirando una película. No se concentra leyendo. Empieza una frase y en la segunda se pierde. Porque su mente está venga a crear y a crear ruido, cosas. Entonces no puede detenerse y solo observar y solo recibir. La persona que tiene más miedo está hiperactiva. Cuando logramos superar ese miedo, empieza a haber un equilibrio entre ese estar con nosotros mismos en silencio, en verdad, y estar hacia afuera. Vivimos una etapa muy confusa, porque todo lo que nos rodea son ruidos. Conocemos tanta gente y vemos todos los días tanta gente. Y nuestras casas están llenas de cosas que no sé si son importantes o no lo son. Pero antes una persona no tenía tanta ropa, ni tantas cosas, ni viajaba a tantos sitios. Vivimos una etapa extraña y es una novedad en la historia. Posiblemente antes hubiera personas que también viajaban mucho y conocían mucha gente y tenían muchas cosas en sus casas, pero no era lo común. Ahora sí es lo común y eso es algo nuevo en la historia y eso cambia nuestra mente y nuestra percepción. Es muy bueno entender en qué lugar estoy, cómo de diferente es, porque las referencias que tenemos no las tenían nuestros antepasados
Y nosotros sabemos las cosas por esas referencias de nuestros antepasados. De manera natural, el bebé no pone la mano en el fuego. Sabe que eso quema. Hay muchas cosas que un bebé de forma natural no haría. Que sabe que son peligrosas o que le harían daño. Si ve un perro rugir rabioso, el bebé sabe que eso es peligroso y se asusta. ¿Pero quién le ha enseñado que eso es peligroso? Si escucha ciertos ruidos fuertes no ocurre nada, pero si escucha otros ruidos fuertes, el bebé pasa mucho terror. Y esto le ocurre a todos los animales. Saben, de alguna forma saben, de qué cosas se tienen que defender. Incluso si no pones ese animal feroz ante el niño, sino que simplemente pones la imagen de ese animal o la sombra de ese animal y el ruido, el bebé sabe que es peligroso. Reconoce la forma. Coges unos pajaritos que crezcan en un nido artificial que nunca haya visto la luz del sol y pones por encima un depredador de ellos, una sombra del depredador de esos pajaritos, nada más nacer. Y te vas a dar cuenta cuando emulsiona el huevo, los ves emulsionar del huevo y no han visto nada peligroso. Y pones por encima, vamos a pensar, un papel que recortas con la forma de un águila. Un águila, y estos son pajaritos como golondrinas. Y de pronto esos pajaritos se asustan, saben que esa sombra es peligrosa. Pones la sombra de otro tipo de pájaro y no se asustan. Dentro de su información, de la información con la que nacen, saben lo que es peligroso y saben lo que no. Algo en ti te dice qué es peligroso y qué no, está en tu cuerpo, son tus instintos, y eso te lo dijeron tus antepasados. Cuando observo esto, me parece fascinante cómo hay personas que se defienden de ciertos olores y de otros no. Están nuestros instintos. Sin embargo, ahora hay muchas cosas a nuestro alrededor que nuestros antepasados nunca vieron. Así que no sabemos si son peligrosas o no. No hay nada en nuestra información genética que diga que eso es peligroso. No lo podemos saber. La comida artificial, ¿cómo vamos a saber si es peligrosa o no? No lo podemos saber. Nuestros antepasados no tenían eso. Los aparatos electrónicos, ¿cómo vamos a saber si eso es bueno o malo? A lo mejor dentro de 10 generaciones o de 20, los bebés verán un aparato electrónico y dirán, me voy corriendo en otra dirección, que esto es malo. Estará ya en nuestra información, pero ahora mismo no. Todo lo que nos rodea son cosas y son estímulos nuevos en los que tenemos que estar muy, muy alerta, porque no sabemos si son buenos o malos. Es como si nos hubieran puesto en una nueva etapa donde todo es raro. Incluso es posible que tú seas de un tipo de pueblo, descendiente de un tipo de pueblo que no podían ir de rojo. Y el rojo estaba prohibido en la mayor parte de las culturas del mundo, representaba la realeza. Y solo los reyes podían ir de rojo. Entonces una persona que se vestía de rojo era muy mala persona. Y entonces, claro, hay algo en tu memoria que ve el rojo y dice, no queda bien. O esto no me lo tengo que poner. Y no sabes por qué. Y está en tu memoria. Y no te gusta ponértelo o te lo pones solamente cuando quieres mostrarte muy importante. Y es una memoria antiquísima que está en nosotros porque la han vivido demasiados antepasados. Cuando miro los nutrientes que le vienen bien a una persona, a veces veo que, por ejemplo, necesita hierro. Y el hierro lo podemos sacar de diferentes alimentos, pero justo esa persona solo absorbe el hierro de las lentejas, no lo absorbe de nada más. Y eso significa que sus antepasados tomaban lentejas, no tomaban otras cosas. La mayor parte de los antepasados que hay aquí sacaban el colágeno de los huesos y de la carne.
comían carne. Entonces sus huesos se alimentaban gracias a la carne. Y ahora queremos quitar esa carne. Entonces decimos, bueno, pues voy a tomar esta pastillita o pescado o todas estas semillas que tienen muchos omegas y me van a venir muy bien. Y no tomamos justo eso que tomaban nuestros antepasados para absorber el calcio que requieren los huesos. Entonces nos es más difícil absorberlo, integrarlo. Vivir con la verdad es también entender qué verdad tiene nuestro cuerpo. Y ahí no puedes dar la vuelta y puedes decidir, bien, mi cuerpo en cuanto como esto lo absorbe todo y se siente mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué información hay dentro de mí? Hay un miedo que lo tienen los bebés que me resulta muy extraño y alguna vez lo dije en una charla. Los bebés tienen miedo a las agujas. No tiene sentido que tengan miedo a las agujas. Se supone que hace 1000 años no había agujas. Para que un bebé tenga miedo a las agujas es que nuestros tatarabuelos tuvieron que ver agujas y verlas como algo malo. Es una información muy extraña. El médico puede sacar cualquier aparato y el bebé le da lo mismo, pero en cuanto saca la aguja el bebé se asusta. Dice, ¿qué me vas a hacer con eso? Y se asusta y se pone a llorar muchas veces. Entonces ahí tenemos un miedo antiquísimo de algo que seguro que estuvo hace mucho, mucho tiempo y no teníamos ni idea. Y no lo podemos comprobar. Y esto es importante porque muchas cosas que nos dan miedo están en nuestro cuerpo. Y si queremos quitar ese miedo y darle la vuelta, si queremos transformarlo o sanarlo, o queremos observar el mundo y entender por qué nos asusta esto y esto no, tenemos que descubrir o leer la historia que hay dentro de nosotros. Vivir con la verdad también es ir hacia adentro. No tenemos por qué ir a pensamientos tan raros, solamente empezar con los gestos. ¿Qué gesto estamos teniendo durante el día y qué genera ese gesto en los demás? ¿Cuál es nuestro tono de voz? Cuando nos enamoramos de una persona, estamos todo el rato mirando qué gestos tiene, cómo es, qué piensa, cómo habla y conociéndola. Pues es un trabajo de enamorarte de ti y escuchar tu tono de voz mientras hablas y escuchar en qué te pierdes, observarte, tomar mucha conciencia de cada cosa que hay en ti. Y según vas tomando conciencia de cada cosa que hay en ti, te vas conociendo y sobre todo vas recuperando el vivir con la verdad. Vivir contigo mismo y con la verdad. Aquí nacen los demás valores humanos. La generosidad, la solidaridad, la compasión. Primero con la verdad. El engaño de utilizar los valores que han utilizado casi todas las religiones para manipular al pueblo, tenemos que comenzar a darnos cuenta de lo que hay detrás. Antiguamente no existía la palabra esclavo. Viene de eslavo, etimológicamente. De los eslavos cuando estuvieron en España, que fueron muy maltratados hace mucho tiempo. Y de ahí viene esclavo. Pero la palabra esclavo, lo que significaba esclavo era siervo. Y todos éramos siervos de Dios. En la religión católica y cristiana, todos éramos siervos de Dios. Éramos sus esclavos. Es lo que significa literalmente. Nuestra mente lo ha ido cambiando. Y siervo se utiliza como servir. Es el que sirve a Dios. Y le tiene que servir en todo. Incluso si leéis la Biblia os daréis cuenta. En matar al primogénito. Porque hay que matarle según la Biblia. Hay que ser, no puedes, no, a este hijo le quiero. Cada año hay que matar al primogénito. A uno. Y si ya le mataste a tu hijo primogénito, tienes que matar al primogénito de tu ganado. Y dárselo a Dios. Esto es algo muy, muy fuerte. Porque uno era siervo de Dios. Y tenía que servirle en todo. Fuera lo que fuese lo que dijera. Entonces en la religión los siervos
tenían que ser compasivos, generosos, tenían que tener una serie de cualidades. Y confundimos la bondad y los buenos valores con eso. Es muy diferente el catolicismo del cristianismo. El Dios cristiano, que es el del Nuevo Testamento, no se parece en nada al del Viejo Testamento. Y los cristianos ya no son siervos. Las monjas ya no son siervas de Dios, son esposas de Cristo. Es un concepto diferente que aparece en el Nuevo Testamento. Y en ese concepto tú no eres el esclavo de nadie, tú eres el hijo de. Y cambia totalmente. Ya no tienes que obedecer de la misma manera. Hay una transformación en cómo ves a Dios, cómo le amas. Y tenemos que tener de alguna forma cuidado con esos valores que nos llevan a la servidumbre y nos hacen confundir lo que es el amor y el respeto con la obediencia ciega, con darlo todo y olvidarnos de nosotros. Salir de ese patrón y entender que ese patrón lleva demasiado tiempo y nos olvidamos de nosotros por los demás. Muchas personas dicen, es que me gustaría tener pareja, y no es así, lo que les gustaría es tener a alguien a quien cuidar. Y a otros les gustaría tener a alguien que les cuide. Pero no quieren una pareja, quieren a alguien a quien cuidar. Si no tienen una pareja se conforman con un perro o con un gato, porque quieren a alguien a quien cuidar. Entonces van donde las posibles parejas y les dicen, ay, ¿te gustaría que te cuidase? Y la otra persona dice, no, quita. Eres muy acaparadora. Y no saben por qué, y es que realmente no quieren tener una pareja, ni una amiga, ni un amigo, lo que quieren es alguien a quien cuidar. Quieren a alguien a quien servir. Ahí está el concepto de ese Antiguo Testamento, de esas religiones antiguas en las que somos siervos, y si somos siervos somos amados. Si tú le sirves al otro te va a amar, y te va a querer y te va a perdonar todo, pero si no le sirves no. Entonces comienzan las relaciones diciendo, ¿y en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo darte? ¿Qué te gusta? Vamos a hacer lo que a ti te guste. Yo me adapto, yo me conformo. Y comienzan así las relaciones y detrás de eso está esa creencia que está tan arraigada en la humanidad de que si eres un siervo de alguien te va a amar y te va a cuidar y te va a querer. Y así hemos sido siervos, incluso cuando entendemos un maestro espiritual nos volvemos su siervo. Y dice el maestro espiritual, ya haz esto, ya lo otro, ya no sé qué. Y hay mucha gente que se va a escuelas de espiritualidad y se vuelven casi esclavos del gurú. Y dices, sí, bueno, puede ser un gurú muy alto, pero estás confundiendo el servicio con la servidumbre. El servicio a la divinidad, a un plan, a un trabajo con la servidumbre. Y se tergiversa porque eso está en nuestra historia y porque se ha utilizado mucho tiempo. Entonces para nosotros esos son buenos valores. Esa persona es buena. La que lo da todo por los demás es buena persona. Y lo hace todo pensando en los demás y se olvida de sí misma. Buena persona, claro que es buena persona, es muy útil. Viene bien tener algo, una amistad así, porque le pides cualquier cosa y te la va a dar. Hombre, también dile la verdad, ¿no? De que es así. Y si vosotros sois esa amistad, toca salir de ese concepto. Y si sois esa amistad, toca aprender a ser asertivos y transformar ese pensamiento de esclavo, de servicio, en otro pensamiento más proactivo, que es el de ser honesto, ser coherente y honesto, íntegro con la palabra, con lo que decimos y lo hacemos. Entonces no le sirves a nadie, le sirves a tu palabra. A lo que tú has dicho que vas a hacer, eso haces, no al otro. Te sirves a ti mismo. Y ese es un concepto totalmente diferente que tenía antiguamente el patriarca. Es un concepto que tenemos de ese abuelo. Porque
en ese arraigo que hay en nuestra información del servir al Dios, al Padre, y servirle y ser sus esclavos, el que representa a ese Padre Celestial es el abuelo o el padre. Entonces el padre no le sirve a nadie, solo a él mismo. Y es un concepto, una idea, pero que ha transformado los valores humanos y los valores que tenían las mujeres y los valores que tenían los hombres. El hombre, como era de palabra, trabajaba por la familia, actuaba por la familia, lo daba todo por la familia, pero él tomaba sus propias decisiones. Él tomaba las decisiones que tuviera que tomar y nadie le decía lo que decidir. Y ahora queremos mezclar esos dos puntos en una lucha de hombres y mujeres sin entender cuál fue el origen, sin entender todo lo que hay detrás. Entonces, vivir con la verdad es vivir con una honestidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué consecuencias va a tener esto que quiero hacer? ¿Me comprometeré con ello o no? Eso es vivir con la verdad. Vivir en ese servicio o en ese aspecto pasivo tal vez ves la verdad, pero no haces nada o pides a los demás que cambien por ti o la tergiversas y te engañas. Entonces, ante esa verdad, eso que no soy capaz de hacer o que no quiero ver o esos pensamientos que hay negativos en la mente, quien no actúa, quien no vive en la verdad, lo primero que va a pensar es, pues no serán míos, seguro que son de mis padres, estos pensamientos. Si yo no soy así, esto seguro que es por culpa de otros. Lo siguiente que va a hacer va a ser, ay, por favor, mira, es que sufro de esto, ayúdame, o cambia para que yo no sufra. Pero no se va a enfrentar a ese conflicto porque necesita vivir en la verdad y en esa verdad requiere coherencia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Soy responsable con ello? Nos mentimos incluso cuando nos miramos al espejo y nos mentimos cuando nos insultamos, nos agredimos, cuando nos menospreciamos. Nosotros no somos eso que se puede señalar. Yo no soy una mujer, ni una madre, ni soy Altair, ni soy la que está dando esta charla. Yo soy todo lo que no se puede definir. Todo lo demás, que es imposible definirlo. Todas las posibilidades. No soy solo madre, soy madre, amiga, hermana, hija, prima, compañera. Soy miles de cosas. No soy solo una. Cuando tú te miras al espejo y dices, ¡buah, estoy mayor! Estoy cansada. Estoy hecha polvo. No, tú no estás hecha polvo. Tú estás como quieres. Eres todo lo demás. No solo eres este momento. Y la verdad te puede ampliar. Vivir en la verdad te puede ampliar las posibilidades y darte cuenta de que todo lo que tú creas se va a dar y se puede dar. Todas las posibilidades que hay. Vamos a ver el mensaje de hoy. El mensaje habla de cambiar la forma, el concepto de suerte. Cuando estás justo donde tienes que estar, cuando estás en el momento indicado y en el lugar indicado, las puertas se abren y hay grandes oportunidades. Seguro que alguna vez has estado en una posición así y entiendes lo que te estoy indicando. Cuando estás donde tienes que estar en el momento preciso, todo va bien. Pudiéramos decir que todo es redondo. Y sobre la marcha ocurren cosas mágicamente que funcionan tan bien, no te lo explicas. Caminas por la calle y te encuentras justo esa persona que te tienes que encontrar. Llegas al trabajo a la hora precisa.
Vas pensando en algo y justo te ocurre. Te pasas el día teniendo ganas de comer una comida y llegas a casa y te la han preparado. Todo es redondo, todo funciona. Estás justo donde tienes que estar, en el momento preciso. Pero otras veces no es así y te vas tropezando. Hasta con los semáforos. Te tropiezas con tus propios zapatos. Te tropiezas con tu propia mente. Y no estás donde tienes que estar y no estás pensando lo que deberías de estar pensando. No es el momento adecuado, estás desincronizado. El único trabajo que se requiere hacer es sentir que estás justo en el centro. El reloj no existe para ti. Dentro de ti no hay tiempo. Fuera de ti existe el concepto del tiempo, pero dentro de ti no. Por eso cuando sueñas pueden pasar miles de años. Por eso una vida se te puede pasar como si nada. El concepto del tiempo no existe dentro del ser, ni siquiera de la mente. En un instante puedes vivir lo que otros mucho tiempo. Dentro de tu mente, estate en el momento exacto, en el no tiempo, donde todo está conectado, donde todo ocurre, donde se concentra toda tu magia y toda tu sabiduría. Estate siempre en ese momento, en ese estado, en el no tiempo. El lugar, siéntelo en ti, en tu pecho, integrando todo eso que eres ahora. Y ahí estás, en el momento exacto, en el lugar exacto, dentro de ti. Al hacer esto, cuando abres los ojos, descubres que todo cuanto te rodea está sincronizado y aquello que piensas ocurre mágicamente. La magia no nace en el deseo ni en el ego. La magia nace en el no tiempo, en tu espíritu, en la voz de tu alma. Si pasa el tiempo muy rápido, si sientes muchas emociones frustrantes, angustiantes, tan solo respira. Estás en el momento preciso, en el lugar preciso. ¿Por qué? Respira, estás en el no tiempo. Dentro de ti estás en el no tiempo. Tu cuerpo que se transforma cada instante, adaptándose a una vida humana. ¿Qué pasará? Como todo pasará. Pero tú eres todas las vidas a la vez y todos los segundos y todas las voces y todas las formas. No eres este momento, eres todos los momentos. Porque estás en el no tiempo. Aquí nace la magia. Tú quieres magia. Por eso estás aquí, escuchando esto hoy. Has pedido magia para tu vida. Recuperar tu capacidad mágica. Vive en el no tiempo, instante. Y la rueda de la vida estará delante de ti. No será difusa. No te perderás. Tendrás pleno control de quién eres, lo que ocurre en ti, en tu entorno. Solo hay que entender que tu alma pertenece al todo. Al no tiempo.
La visión que me llega es que este invierno, este diciembre, vamos a tener un cielo más oscuro, pero no lo podemos tomar como algo malo. Es como entrar en un cuento de hadas, y a todos nos gustan los cuentos de hadas. Podemos recuperar la sabiduría que hay en la noche. En este diciembre podemos descubrir esa sabiduría con más facilidad. Bueno, ¿qué me queréis preguntar? Voy a ir cerrando el audio para que las preguntas no queden grabadas.